Cuando entré al comedor y vi a mi consuegra revisando mis estados de cuenta bancarios como si fueran suyos, pensé que lo había visto todo, pero entonces mi propia hija me gritó a la cara que si prefería mis cochinos pesos antes que a mi propia sangre, exigiendo que mantuviera a toda su familia. Sentí un zumbido ensordecedor en los oídos y la taza de café se me resbaló de las manos temblorosas, estrellándose contra el suelo igual que mi confianza. Creyeron que por ser viuda agacharía la cabeza, pero ese fue el instante exacto en que decidí que nadie volvería a robarme mi dignidad. Antes de contarte cómo recuperé el control de mi vida, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte desenlaces impactantes como este. Esta historia es vital para cualquier madre que sienta que están abusando de su bondad y esfuerzo. Te aseguro que el final te dará la valentía que necesitas, así que acompáñame hasta el último segundo. Soy doña Rosario. Tengo 63 años y vivo en Morelia, Michoacán, donde levanté mi casa vendiendo corundas. Toda mi vida creí que el amor de madre no tenía límites ni condiciones. Nunca imaginé que tendría que aprender a la mala que a veces amar también significa cerrar la puerta. Nada se compara con el sonido de la masa entre las manos, ese clap, clap, clap rítmico que he escuchado desde que era una guacha y veía a mi abuela torteando en el patio de tierra. Hoy es domingo, y se supone que debería estar descansando, con la cocina económica cerrada y el letrero de nos vemos mañana colgado en la reja. Pero para mí, el descanso no es estarme quieta. Para mí, la paz es esto: tener el comal bien caliente y sentir cómo el olor a maíz nixtamalizado se va mezclando con el aroma picosito de los chiles toreados que ya están sudando dentro del molcajete. Estaba yo ahí, en mi propia gloria, disfrutando ese momento de soledad donde el vapor de la olla de barro me empañaba un poquito los lentes y sentía que la casa respiraba conmigo. Es mi templo, mi esfuerzo de tantos años convertido en 4 paredes que huelen a leña, a canela y a hogar limpio. Estaba tan concentrada viendo cómo se inflaba una tortilla, señal de que el que la coma se va a casar, según dicen las viejas, que casi no escuché el motor del carro que se frenó de golpe justo enfrente del portón. Pero el portazo sí lo oí. Marisela, mi hija la más chica, tiene una forma de cerrar la puerta del coche que retumba hasta en los cimientos de la casa, como si estuviera enojada con la vida. Me sequé las manos en el delantal bordado, pensando que seguro venía con los nietos a buscar el almuerzo, y me acomodé el pelo canoso detrás de las orejas. Vea pues, pensé, ojalá haya traído el postre o unos refrescos, porque con el calor que hace en Michoacán a esta hora, se antoja algo fresco y yo no hice agua de sabor. Pero cuando abrí la puerta, la sonrisa que ya tenía preparada se me quedó congelada en la boca. No venía con los niños. Bajó del carro resoplando, con el ceño fruncido y sin voltear a verme. Y lo peor no fue eso, sino ver quién bajaba del lado del copiloto. Era doña Lupe, su suegra, esa mujer que siempre me ha mirado por encima del hombro, como si mis corundas no fueran lo suficientemente finas para su paladar, aunque bien que se las come cuando son regaladas. Venía abanicándose con la mano, con esa cara de mártir que pone cuando hace calor, y ni siquiera hizo el intento de saludar. Lo que me hizo sentir un hueco frío en la boca del estómago no fue la falta de educación, porque a eso ya estoy acostumbrada con la familia de mi yerno. Lo que me alertó fueron las maletas. Marisela abrió la cajuela y empezó a bajar bultos. No eran mochilas de visita de fin de semana. Eran 3 maletas de esas grandotas, rígidas, de las que tienen llantitas, y venían acompañadas de un montón de bolsas de plástico negras amarradas a la carrera, de esas donde uno echa la ropa cuando sale huyendo. Sentí un piquete en el pecho, esa intuición de madre que rara vez se equivoca y que te avisa que la tranquilidad de tu domingo está a punto de terminarse. Marisela entró a la casa empujando una maleta con el pie y cargando otra, pasando por mi lado sin siquiera darme un beso. Doña Lupe venía atrás, arrastrando los pies y quejándose de que el sol estaba insoportable, caminando directo hacia mi sala como si fuera la dueña. Soltaron los triques en mi piso recién trapeado, invadiendo mi espacio, mi silencio y mi orden.
Se sentaron en el sofá, resoplando, y se quedaron esperando a que yo hiciera algo. Ni un buenos días, mamá, ni un cómo estás, doña Rosario, ni mucho menos un traje pan dulce para el café. Nada. Solo llegaron y ocuparon el espacio con una pesadez que se sentía en el aire. Yo me quedé parada en el marco de la puerta de la cocina, sintiendo cómo se me secaba la masa en los dedos. Intenté no pensar mal. Me dije a mí misma que no me achicopalara antes de tiempo, que seguro se les había descompuesto el boiler o que iban a pintar su casa. Les ofrecí un vaso de agua por pura cortesía, porque en esta casa la educación no se le niega a nadie, aunque doña Lupe me pidió una coca bien fría con un tono que parecía orden. Mientras le servía, notaba cómo Marisela evitaba mis ojos, mirando hacia todos lados menos hacia mí, criticando que tenía muchas plantas o que los cuadros estaban chuecos. Regresé a la cocina por las tortillas, que ya se me estaban pasando de tueste, y Marisela me siguió. Se recargó en la barra de azulejos que tanto trabajo me costó pagar. Agarró un pedazo de queso fresco del plato sin pedir permiso y se lo metió a la boca con ansiedad. Yo esperaba una explicación, una disculpa por llegar así, sin avisar. Pero ella solo se limpió las manos en el pantalón y me soltó la bomba con una naturalidad que me dio miedo. Me dijo, sin una pizca de vergüenza, que qué bueno que había cocinado tanto, porque traían mucha hambre y venían para largo. Y en ese momento, con el olor a salsa de molcajete llenando la cocina, supe que esas maletas en la sala no eran ropa sucia para lavar, sino el peso de un problema que me acababan de echar encima, sin preguntarme si yo tenía las fuerzas para cargarlo. Ver esas maletas amontonadas en mi sala fue como recibir un cubetazo de agua helada, de esos que te despiertan de golpe aunque no quieras. Mientras Marisela se servía otro pedazo de queso con la mano, mi mente se fue derechito a 20 años atrás, cuando la vida me dio el golpe más duro. Me quedé viuda a los 40, con 3 hijos y una mano adelante y otra atrás. Nadie sabe lo que es llorarle a un muerto en la noche y tener que levantarse a las 4 de la mañana a preparar nixtamal para que tus hijos coman. Nadie les contó a estas mujeres que esta casa, la que ahora pisan con tanto descaro, no se levantó con varitas mágicas, sino con el sudor de mi frente y el dolor de mi espalda cargando canastas de corundas por todo el centro de Morelia. Ahorré peso sobre peso, centavo sobre centavo, aguantando lluvias y desprecios, sin pedirle fiado a nadie, ni siquiera a mi compadre, que siempre se ofreció a ayudarme. Mi orgullo y mis manos fueron mi único capital. Tal vez ahí estuvo mi error, en querer darles todo lo que yo no tuve para que no sufrieran. Y con Marisela, por ser la más chica, la raspa de la olla, se me fue la mano. Ella no conoció las carencias, no vio cuando contábamos los frijoles para que alcanzaran. Ella creció cuando el negocio ya daba, cuando ya había camioneta para repartir y piso firme en los cuartos. Se acostumbró a estirar la mano y recibir, a que su mamá fuerte le resolviera la vida. Nunca le exigí que aprendiera a envolver un tamal, ni que se quemara las manos en el comal. Quería que estudiara, que fuera una licenciada, y miren lo que son las cosas. Terminó creyendo que el esfuerzo ajeno es su derecho de nacimiento. Siempre fue la consentida, la que estrenaba ropa en Navidad aunque sus hermanos repitieran, y ahora esa misma niña mimada me estaba mirando con unos ojos que ya no reconocía, unos ojos llenos de cálculo y frialdad. Salí de mis pensamientos cuando escuché el ruido de las llantitas de las maletas rodando por el pasillo. Alcé la vista y sentí que la sangre se me iba a los talones. Marisela no estaba llevando las cosas al cuarto de visitas, ese que tengo siempre arreglado con sábanas limpias por si alguien llega. No. Iba derechito a mi recámara, a mi santuario, al único lugar donde tengo mis recuerdos, mi altar con la foto de mi viejo y mi cama con el colchón ortopédico que tanto trabajo me costó comprar para mis dolores de espalda. Me interpuse en el pasillo, con el corazón galopando, y le pregunté qué estaba haciendo, a dónde creía que iba con todo ese tilichero. Marisela ni siquiera se detuvo, solo me esquivó con la mirada y siguió empujando la maleta como si yo fuera un mueble más que estorbaba. Me soltó con una tranquilidad pasmosa que iba a instalar a doña Lupe en mi cuarto. Así sin más.
Según ella, la señora no podía quedarse en el cuarto de huéspedes porque el colchón estaba muy duro y a su suegra le dolían mucho las rodillas, que necesitaba el baño propio que está dentro de mi recámara para no tener que caminar tanto en la noche. Sentí una indignación tan grande que me tembló la voz. Le dije que esa era mi cama, mi espacio, y que no iba a salirme de mi propio cuarto en mi propia casa. Pero Marisela ya traía el discurso preparado, ese que saben usar tan bien los hijos que olvidan el respeto. Se paró en seco, dejó la maleta y se volteó hacia mí, poniendo las manos en la cintura igualito a como lo hacía de niña cuando hacía berrinche. Pero ahora era una mujer hecha y derecha lastimándome. Me miró de arriba abajo y me soltó las palabras que se me clavaron como espinas. Me dijo que era increíble que yo fuera tan egoísta, que vivía sola en una casa inmensa que me sobraba por todos lados, mientras ellas pasaban necesidades. Me echó en cara que el negocio de comida me dejaba re bien, que tenía dinero guardado y que era un pecado mortal negarle la comodidad a una anciana enferma como su suegra, siendo familia. Lo dijo con tal seguridad, con tal veneno disfrazado de caridad cristiana, que por un segundo me hizo dudar, me hizo sentir culpable por tener lo que tengo. Pero luego vi a doña Lupe allá atrás, sonriendo con esa mueca burlona mientras se abanicaba, esperando a que su nuera terminara de despojarme para tomar posesión de mi cama, y supe que aquello no era necesidad ni dolor de rodillas. Era un asalto en despoblado, y la ladrona era mi propia sangre. Traté de calmarme yendo a la cocina a prepararme un café de olla, de ese negro y cargado que me despierta el alma, pensando que tal vez si dejaba pasar un rato, la sangre me dejaría de hervir en las venas. Me dije a mí misma que quizás estaba exagerando, que una madre siempre tiene que tener el corazón grande para perdonar las imprudencias. Pero la paz me duró lo que tardé en caminar con mi taza humeante hacia el comedor. Lo que vi ahí me heló la sangre más que el frío de la madrugada. Doña Lupe estaba sentada en mi mesa, en la cabecera, con mis lentes de lectura puestos, esos que había dejado olvidados sobre el trastero. Pero lo grave no era que usara mis lentes, sino lo que sus manos arrugadas sostenían con tanto interés. Eran mis estados de cuenta del banco, los sobres amarillos que yo guardo celosamente en el cajón del mueble de la entrada y que nunca dejo a la vista de nadie. La mujer estaba pasando las hojas, humedeciéndose el dedo con saliva para cambiar de página y haciendo cuentas en voz alta, murmurando cifras y asintiendo con la cabeza como si estuviera auditando un negocio propio. La escuché decir que ahí había suficiente, que yo tenía más guardado de lo que aparentaba y que bien podía soltar la lana sin que me doliera. Sentí una punzada en el pecho, una mezcla de vergüenza ajena y furia. Me acerqué temblando, no de miedo, sino de puro coraje, y antes de que pudiera arrancarle los papeles de las manos, Marisela apareció por el pasillo. Lejos de regañar a su suegra por husmear en lo ajeno, mi hija se puso de su lado, cruzándose de brazos con esa actitud retadora que ha adoptado desde que llegó. Ahí fue cuando soltó la verdad, la razón real detrás de las maletas y la invasión. Sin rodeos y sin una pizca de pena, me confesó que a su marido lo habían corrido del trabajo hacía 2 meses por un problema de desfalco, aunque ella juraba que fue una injusticia. Me dijo que debían hasta la camisa, que les estaban quitando la casa y el coche, y que por eso habían venido a refugiarse conmigo. Hasta ahí mi corazón de madre, aunque dolido, hubiera entendido la desgracia. Pero Marisela no terminó ahí. Con una frialdad que me desconoció, me explicó el nuevo arreglo familiar que ella ya había decidido en su cabeza. Según sus planes, yo no solo tenía que darles techo y comida a las 3 generaciones. Me dijo, con una naturalidad espantosa, que como yo me pasaba todo el día en el negocio ganando dinero, doña Lupe se iba a encargar de cuidar la casa. Y por ese gran sacrificio de sentarse en mi sofá a ver telenovelas, Marisela exigía que yo le diera una mesada semanal a su suegra, un sueldo. Hágame usted el favor, porque según ella, el trabajo doméstico se paga y yo ya no estaba en edad de llevar la casa sola. Querían que yo mantuviera al marido desempleado, a la hija exigente, a los nietos, y encima le pagara un salario a la mujer
que me acababa de robar mi recámara. En ese momento mi cuerpo dijo basta. Sentí un zumbido fuerte en los oídos, como si tuviera un enjambre de abejas dentro de la cabeza. El calor se me subió de golpe al cuello, y las manos me empezaron a temblar sin control, un temblor feo, de esos que no se quitan apretando los puños. La taza de barro que traía en la mano se me resbaló de los dedos sudorosos y se estrelló contra el piso, salpicando de café negro y pedazos de barro mis zapatos y los de doña Lupe. El estruendo nos cayó a todas, pero yo no podía dejar de temblar. No era por el dinero. Gracias a Dios y a mi lomo partido nunca me ha faltado para compartir. Era el descaro. Era ver cómo mi propia hija, esa a la que le cambié los pañales y le pagué la carrera, me estaba viendo no como a su madre, sino como a una vaca lechera a la que hay que exprimir hasta la última gota. Me dolió en el alma darme cuenta de que para ella mi esfuerzo de años no merecía respeto, sino que era un botín que ella sentía que le pertenecía por derecho, confundiendo mi amor incondicional con una obligación de mantenerle sus caprichos y hasta los de su suegra. Me tuve que agarrar del respaldo de la silla porque sentí que el suelo se me movía, mientras Marisela, en lugar de preguntarme si estaba bien, solo bufó molesta por el café derramado en el piso. Después del incidente en la cocina, me encerré en el baño un momento, no para llorar, sino para lavarme la cara y quitarme el temblor de las manos con agua fría. Ahí, mirándome al espejo, vi a la Rosario que vendía corundas bajo la lluvia, esa mujer que no se doblaba ante nadie, y decidí que esa mujer no iba a dejar que la despojaran en su propia casa. Salí con el paso firme y marqué un solo número, el de mi compadre Jacinto. Él no es solo el padrino de bautizo de Marisela, es un abogado de los de antes, de los que saben que la ley y la decencia van de la mano. Le dije que viniera para la cena, que necesitaba que su ahijada escuchara unas verdades delante de un testigo que impone respeto. Cuando llegó la noche, el ambiente en el comedor se podía cortar con un cuchillo. Marisela y doña Lupe cenaron en silencio, mirándose entre ellas, seguras de que ya me habían doblado las manos. Pero cuando sonó el timbre y vieron entrar a mi compadre con su portafolio bajo el brazo y ese bigote que no admite bromas, se les mudó el color. Les pedí que no se levantaran, que la sobremesa iba a ser larga y necesaria. Jacinto se sentó a mi lado, y su sola presencia me dio la fuerza que me faltaba, como si me hubiera prestado un poco de su autoridad. No me anduve por las ramas. Con la voz más serena que pude encontrar, les dije que había revisado la situación y que la propuesta de mantenernos a todos y pagarle un sueldo a doña Lupe era una falta de respeto inaceptable. Marisela saltó de la silla como si tuviera un resorte, con la cara roja de coraje. Empezó a gritarme ahí mismo, delante de su padrino, acusándome de ser una madre desnaturalizada. Me lanzó la pregunta como si fuera una pedrada, diciéndome que si acaso prefería mis cochinos pesos guardados en el banco antes que el bienestar de mi propia hija, que si el dinero valía más para mí que su propia sangre. En otro tiempo, esas palabras me hubieran hecho agachar la cabeza y sacar la chequera por pura culpa, pero esta vez no. La miré fijamente a los ojos y le respondí con una calma que hasta a mí me sorprendió. Le dije que no se confundiera, que no era cuestión de dinero, sino de decencia. Le solté que prefería 1000 veces mi dignidad y mi paz mental que pasar el resto de mi vejez manteniendo parásitos que, lejos de agradecer, exigen como si fueran dueños. La palabra parásitos resonó en las paredes del comedor, y vi como doña Lupe abría la boca indignada, llevándose las manos al pecho como si le hubiera dado un infarto. La señora empezó con su teatro de inmediato, sollozando sin lágrimas y diciendo que yo era una mujer sin corazón, que la estaba corriendo a la calle como a un perro, a ella que era una anciana enferma de las rodillas. Intentó manipular a mi compadre, buscando su lástima, pero Jacinto ni se inmutó, solo la miró por encima de sus lentes esperando a que terminara el show. Yo no cedí ni un milímetro ante sus lamentos fingidos. Les dije que no las estaba corriendo a la calle, que tenían casa y marido, y que si habían perdido sus cosas por malos manejos, no era mi obligación reponerles la vida de lujos a costillas de mi trabajo. Ahí fue
cuando puse las cartas sobre la mesa de manera definitiva. Les di 3 días. 3 días para que doña Lupe sacara sus tiliches de mi recámara y para que ambas buscaran a dónde irse. Marisela intentó interrumpirme, alegando que ella tenía derechos por ser mi hija, que la casa también era suya. Pero mi compadre Jacinto intervino con voz grave para aclararles la realidad legal, y yo rematé con la verdad que más les dolió. Les dejé claro, golpeando suavemente la mesa con mi dedo índice para enfatizar cada palabra, que esta casa es mía, escriturada a mi nombre, sudada con mi frente. Les dije que la herencia existe, sí, pero es para cuando yo me muera y ya no necesite un techo. No es un pastel para que se lo repartan y se lo coman mientras yo sigo viva y respirando. La casa se respeta, y a mí se me respeta más. Esos 3 días de plazo que les di se sintieron más largos que una cuaresma entera sin agua. La casa se llenó de un silencio pesado, de esos que calan hasta los huesos, interrumpidos solamente por los portazos de Marisela y los resoplidos de doña Lupe, que se paseaba por el pasillo arrastrando las pantuflas como si fuera un alma en pena buscando a quién asustar. Nadie me dirigió la palabra, ni falta que hacía, porque las miradas de odio que me lanzaban cada vez que nos cruzábamos en la cocina decían más que 1000 maldiciones. Yo me mantuve firme, encerrada en mi cuarto o trabajando en el patio, encomendándome a mi Virgen de la Salud de Pátzcuaro, pidiéndole que me diera la fortaleza para no doblar las manos, para que no me ganara el sentimiento de culpa que las madres traemos tatuado en el alma. Le recé con fe, diciéndole: Madre mía, tú que curas los cuerpos, cúrame también este dolor de ver a mi hija convertida en una extraña, y no dejes que me achicopale ahora que necesito ser más fuerte que un roble. Cuando se cumplió la hora, el domingo por la tarde, vi salir las mismas maletas que habían entrado invadiendo mi paz, pero ahora iban cargadas de rencor. Marisela no se despidió como una hija debe despedirse de su madre. Se paró en la puerta, con la mano en la perilla, y me soltó el veneno final, ese que sabía que me iba a doler más que cualquier insulto. Me dijo que si tanto quería mi soledad y mi dinero, que me quedara con ellos, pero que me olvidara de ver a mis nietos. Me amenazó con que no los volvería a traer, porque según ella, una abuela que no apoya a la familia en desgracia no merece el cariño de los niños. Vea, pues, lo que son las cosas. Usar a las criaturas inocentes como moneda de cambio, como si el amor se comprara con transferencias bancarias. Sentí que el corazón se me arrugaba como una hoja seca, pero me mordí el rebozo para no llorar frente a ellas. Les dije que Dios las bendijera y cerré la puerta tras sus espaldas. Cuando el motor del coche se alejó y el ruido se perdió calle abajo, me quedé parada en medio de la sala. El silencio volvió, pero esta vez no se sentía pesado, se sentía limpio. Caminé despacio hacia la cocina, mi lugar seguro, y puse agua en la olla de barro para un café. Mientras el piloncillo y la canela soltaban su aroma, me senté en la silla de madera, esa que ha aguantado mi peso y mis penas por tantos años. Miré a mi alrededor, mis cazuelas colgadas, mi molcajete, mis frascos de especias. Todo estaba en su lugar, igual que yo. Sentí una tristeza profunda, sí, porque a ninguna madre le gusta que un hijo se vaya enojado, pero debajo de esa tristeza había una paz inmensa, una tranquilidad que no cambiaba por nada. Entendí que había hecho lo correcto, que el respeto no se negocia, ni siquiera con la sangre. Me levanté con otro ánimo y me acerqué a la mesa de trabajo. Tenía los ingredientes listos para preparar las corundas que vendería al día siguiente, pero también vi los elotes tiernos que había comprado para hacer uchepos. Y me dije: Ande, guacha, prepárese algo rico para usted sola, que bien se lo merece. Empecé a desgranar los elotes, sintiendo la frescura de los granos lechosos en mis dedos, y poco a poco, el ritmo del trabajo me fue sanando. Batí la masa con manteca y azúcar, con ese cuidado que solo se tiene cuando se cocina con amor, y puse los uchepos a cocer al vapor. El olor dulce del maíz tierno llenó la casa, borrando el rastro amargo que había dejado la visita. Me serví uno calientito, le puse su crema y su salsa verde, y me senté a comer en mi mesa,
sin nadie que me contara los bocados ni me exigiera las cuentas. Ahí, saboreando el fruto de mi esfuerzo, comprendí la lección más dura pero más valiosa de mi vejez. Entendí que el amor de madre es incondicional, sí, pero no es un cheque en blanco. Entendí que ayudarlos a crecer no significa impedir que maduren, y que amarlos no significa dejar que me consuman. Cerré los ojos y le di gracias a la vida por permitirme recuperar mi dignidad. Porque al final del día, el amor verdadero nutre, no saquea, y una madre no es, ni nunca debe ser, la cuenta de ahorros de los hijos. Han pasado ya 6 meses desde aquel domingo amargo. Marisela cumplió su amenaza y no ha traído a mis nietos, y aunque el silencio a veces cala, mi tranquilidad vale más que cualquier visita forzada. Mi cocina económica sigue prosperando con clientes que sí valoran mi sazón, y cada noche descanso tranquila en mi propia cama, sabiendo que nadie volverá a invadir mi santuario ni a faltarle el respeto a mi esfuerzo. Aprendí que la dignidad no caduca con la vejez, y que el respeto no se mendiga, se defiende con firmeza. Mi consejo para ustedes es simple. Tengan siempre las escrituras a su nombre y nunca cedan el control de su casa por lástima o culpa. El amor verdadero no exige sacrificios que te anulan. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que cerrar la puerta a un hijo para proteger tu paz mental? Los leo en los comentarios. Doña Rosario, 63 años.